Ecuaciones de Maxwell. Hasta 1820 los fenómenos eléctricos y magnéticos eran considerados independientes, pero no fue hasta 1865 que, recopilando resultados experimentales de varios años de trabajo de científicos como Ampère, Gauss, Faraday, Coulomb y otros, James Maxwell unificó los campos eléctricos y magnéticos en un solo concepto, el campo electromagnético. La descripción del comportamiento del campo eléctrico y magnético y todo el conocimiento de la electrodinámica están contenidos en las 4 ecuaciones de Maxwell junto con la fuerza de Lorentz. Estas se pueden representar de forma integral o de forma diferencial. En este caso se ha utilizado el Sistema Internacional de Unidades. Además, las ecuaciones de Maxwell pueden transformarse entre sí, utilizando el teorema de la divergencia y el teorema de Stokes. Ahora, la forma integral de las ecuaciones de Maxwell es útil para calcular campos eléctricos y magnéticos en una región determinada del espacio, siendo los ejemplos más conocidos aquellos con algún tipo de simetría como un plano cargado, una esfera o un cilindro. Por otra parte, la forma diferencial de las ecuaciones de Maxwell es útil para calcular campos eléctricos y magnéticos en un punto particular del espacio. Primera ecuación de Maxwell. En su forma integral, la primera ecuación de Maxwell relaciona el flujo de campo eléctrico a través de una superficie A, es decir, la cantidad de líneas de campo eléctrico que entran o salen de dicha superficie, con la carga total Q y la permitividad eléctrica del vacío, que provee las unidades correctas. Entonces, esta ecuación enuncia que el flujo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada corresponde a la carga eléctrica encerrada por dicha superficie. Con la carga total expresada como una integral volumétrica de la densidad de carga y el teorema de la divergencia, se obtiene la forma diferencial de esta ecuación. Se debe recordar que en un punto determinado del espacio, la divergencia puede ser mayor que 0, menor que 0 o 0. El signo de la divergencia determina el tipo de carga en ese punto del espacio. Si la densidad de carga es positiva, la carga también lo es, y esto implica la existencia de una fuente de campo eléctrico en ese punto del espacio. Por el contrario, si la densidad de carga es negativa, la carga será negativa, representando un sumidero de campo eléctrico. Por último, si la divergencia es cero, en este punto o no existe carga o existe la misma cantidad de carga positiva y negativa, haciendo que la carga total se cancele. De forma diferencial, la primera ecuación de Maxwell enuncia que las cargas son fuentes de campo eléctrico. Segunda ecuación de Maxwell. En su forma integral, la segunda ecuación de Maxwell expresa que el flujo de campo magnético a través de una superficie A siempre es nulo, lo que implica que la cantidad de líneas de campo magnético entrantes y salientes son iguales en dicha superficie, es decir, las líneas de campo magnético son cerradas sobre sí mismas. Al transformar esta ecuación con el teorema de la divergencia, se obtiene que la divergencia del campo magnético en cualquier punto del espacio siempre es nula. Entonces, la ecuación enuncia que no existen fuentes o sumideros de campo magnético. Es decir, no existen los monopolos magnéticos. Solo los dipolos magnéticos pueden existir. Tercera ecuación de Maxwell. También conocida como ley de inducción de Faraday, en su forma integral, la tercera ecuación de Maxwell relaciona la circulación de campo eléctrico en un contorno L, conocida como voltaje, con la variación temporal del flujo de campo magnético a través de la superficie A limitada por dicho contorno. Mientras más varíe este flujo, mayor será el campo eléctrico circulante. La dirección de rotación queda considerada mediante el signo negativo. Entonces, esta ecuación enuncia que la variación de flujo de campo magnético y el voltaje se comportan de manera opuesta, de modo que se garantice la conservación de la energía, pues si el cambio en el flujo de campo magnético es negativo, el voltaje es positivo y viceversa. La forma diferencial de la tercera ecuación de Maxwell se obtiene aplicando el teorema de Stokes y enuncia que un campo magnético variable en el tiempo genera un campo eléctrico circulatorio y viceversa. Recordando el teorema de Helmholtz, el campo eléctrico queda ahora completamente definido mediante su divergencia y su rotacional. Cuarta ecuación de Maxwell.
En su forma integral, la cuarta ecuación de Maxwell relaciona la circulación de campo magnético en un contorno L o voltaje magnético con la corriente I causada por el movimiento de los electrones en un conductor, el cambio temporal de flujo de campo eléctrico a través de la superficie A limitada por dicho contorno, la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética del vacío, que proveen las unidades correctas. Entonces, esta ecuación enuncia que un campo magnético circulatorio es generado tanto por corrientes eléctricas que atraviesan la superficie A como por campos eléctricos variables en el tiempo. Con la corriente I expresada como una integral de superficie de la densidad de corriente y el teorema de Stokes, se obtiene la forma diferencial de esta ecuación y enuncia que la circulación de campo magnético en un determinado punto del espacio es generado de dos maneras, por una densidad de corriente J y por un campo eléctrico variable en este punto. Nuevamente, mediante el teorema de Helmholtz, el campo magnético queda completamente definido. Ahora, si el campo magnético o el campo eléctrico son estacionarios, es decir, son constantes en el tiempo, las ecuaciones de Maxwell se desacoplan, diferenciándose dos casos, el electrostático y el magnetostático. El caso electrostático se produce cuando las cargas relacionadas son estacionarias o están en equilibrio, y sus ecuaciones se obtienen eliminando las variaciones temporales del campo magnético de las relaciones antes vistas. El caso magnetostático se produce cuando las corrientes se consideran estacionarias. Aunque no existe algo como una corriente estacionaria, este término se usa con el fin de aclarar que estas corrientes son un flujo constante de cargas, sin acumulación de las mismas en ningún lugar y cuya intensidad no varía en el tiempo. De la misma forma, sus ecuaciones se obtienen eliminando las variaciones temporales del campo eléctrico de las ecuaciones antes vistas. Estas son en su conjunto las ecuaciones para el caso electrostático y magnetostático.